Ojo, ojo, que el salseo viene fuerte hoy. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Gülden Yaman, porque parece que entre estas dos hay tela para cortar y de la gorda. Olvídense de las sonrisas perfectas para las cámaras, porque aquí hay una tensión que se palpa a kilómetros. ¿Se acuerdan de cuando parecían ser un dúo genial, como uña y carne en el mundo de la actuación? Pues olvídenlo todo. Lo que yo he estado pillando, y sé que muchos de ustedes también, es que algo no va bien. ¿Recuerdan esa época en la que se las veía juntas en eventos, compartiendo hasta el último detalle en redes sociales? Era un no parar de subir fotos, de mostrarse cómplices, casi como si fueran hermanas. Y de repente, ¡zas! Se esfumó. Como si hubieran borrado un capítulo entero de su historia. Para ser honestos, esto me huele a chamusquina. No es normal que dos personas que se llevaban tan bien, que compartían tanto, dejen de tener contacto de un día para otro. ¿Qué pudo pasar? Mucho se rumorea, ¿verdad? Se habla de envidias, de celos profesionales, de que una le ha quitado algo a la otra. Y yo sospecho que por ahí van los tiros, pero tal vez sea algo más personal, algo que no ha salido a la luz y que las ha separado de forma definitiva. Piensen en esto, en el mundo del espectáculo, la competencia es feroz. Y si encima eres una mujer exitosa como Demet, con toda esa fama y esos proyectos, es normal que haya gente que te tenga envidia. ¿Y Gülden, que también está ahí en la lucha, habrá sentido que Demet le eclipsaba? Es una posibilidad muy real. Quizás en su momento todo era fachada, y por debajo había una rivalidad silenciosa que ha acabado explotando. Mucha gente dice que la relación se rompió por un tema de dinero, o por un romance que compartieron, ¿se imaginan? Pero yo creo que la cosa va más allá. A veces la amistad se rompe por detalles pequeños que se van acumulando, por malentendidos que se agrandan, o simplemente porque las personas cambian y dejan de encajar. Y en este caso creo que hubo un punto de inflexión, un momento en el que dijeron, hasta aquí hemos llegado. A mí me da pena, la verdad. Ver cómo se desmoronan amistades tan sólidas en este mundo tan efímero, ¿no? Porque al final ellas son personas y detrás de los focos también tienen sus problemas y sus decepciones. Lo que yo creo que está pasando es que ambas han decidido seguir su camino, separadas, y quizás hasta con algo de resentimiento. No creo que se hablen, ni que se deseen lo mejor mutuamente en este momento. Es esa frialdad que se nota cuando ves a alguien que antes era tu todo y ahora es un desconocido. Y es que ¿cuántas veces hemos visto estas historias? El éxito trae consigo muchas cosas, pero también puede alejar a la gente que creías que estaba ahí para quedarse. Quizás Demet se ha centrado mucho en su carrera, en seguir creciendo, y Gülden se ha quedado un poco atrás o ha sentido que la dejaban de lado. O al revés. Es difícil saberlo desde fuera sin tener todos los detalles, pero la ausencia de su vínculo es demasiado notoria como para ser una casualidad. Lo que sí está claro es que la relación que antes parecía tan idílica, ahora es un jardín de espinas. Ya no hay fotos juntas, no hay comentarios cariñosos, nada. Es como si hubieran puesto una línea roja entre ellas y nadie sabe muy bien por qué. Pero bueno, ustedes que están ahí al otro lado, que son los que ven todo esto, ¿qué pensáis? ¿Creéis que la tensión entre Demet Özdemir y Gülden Yaman es por temas profesionales, por envidias, o que hay algo mucho más personal que nunca sabremos?